Muy buenas tardes a todas y todos a esta sesión número 6 del segundo módulo de los estudios transfronterizos México-Centroamérica. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Javier Rodríguez Balam del CEPSIS con el tema Choles, Mayas, Mestizos, fronteras impuestas y identidades que persisten. Y como ya se acostumbró en las últimas sesiones, voy a pasarle el micrófono al doctor David El Ángel para que él presente a nuestro ponente de hoy y después arrancamos. Así que bienvenidos a todas y todos y empezamos. Pues muchas gracias, doctor Justus, como estos últimos martes y jueves. Muchas gracias también a Roberto, a Gerardo y muy buenas tardes a todos y a todas a los alumnos, las alumnas que andan ya conectados por acá. Bueno, pues hoy, como bien decía el doctor, seguimos en una nueva presentación, ya digamos, la penúltima de los que van a conocer, pero quedan todavía tres, porque pues, la doctora Carmen León va a repetir. Y hoy tenemos también, pues, para mí una alegría tener a un colega del Sepsis, uno de los fundadores del Sepsis, el doctor Enrique Javier Rodríguez Balam, quien es mexicano, yucateco, licenciado en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Y como les decía, actualmente, bueno, desde 2004, si no recuerdo mal, Enrique, es investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, además de un gran amigo. Entre sus líneas de investigación, que la verdad Enrique es multifacético, destaca sobre todo la religiosidad popular, el protestantismo y la cosmovisión entre las etnias mayances, la cultura digital y las sociedades contemporáneas en Centroamérica y el Caribe. Entre sus publicaciones, bueno, pues destaca que es autor de tres libros de autoría única. El primero, un texto muy, para mí, que siempre me recomiendo mucho, Pan Agrio, Maná del Cielo, etnografía de los pentecostales en una comunidad de Yucatán. Otro muy interesante también y que a los compañeros que nos siguen desde Guatemala se los recomiendo muchísimo, que se llama Entre Santos y Montañas, Pentecostalismo, Cosmovisión y Religiosidad en una comunidad guatemalteca. Y su reciente libro de autoría es Choles, Mayas y Mestizos en la modernidad, que me imagino por ahí nos va a ir platicando el día de hoy. Además de estos tres libros de autoría, bueno, ha coordinado otros dos libros sobre etnobiología, ha publicado más de 35 artículos y capítulos del libro y que abordan temas pues, muy amplios, como les comentaba sobre sus líneas de investigación, que van desde el protestantismo entre grupos mayas en México y Guatemala, hasta migración y hasta cuestiones de percepciones del entorno que tienen que ver con la etnobiología y con las concepciones del entorno natural, los animales, las plantas de los grupos peninsulares. Y bueno, ha impartido un montón de clases y conferencias tanto en universidades nacionales como extranjeras. Así que bueno, pues como ven también hoy les dejo en unas muy buenas manos y sin más dilación, no le quito tiempo al doctor Enrique Javier Rodríguez Balán, al cual agradezco muchísimo una vez más, ahora por este medio, ya se lo he dicho en persona, que también haya aceptado participar en este módulo. Y pues gracias Enrique y adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hola a todos, muchas gracias David por tan bonita presentación. Efectivamente, además de ser colegas, hay una amistad de muchos años que nos une y que todavía tenemos. Decía un amigo cuando le escribía a sus colegas con los cuales llevaba una amistad, se despedía de ellos en el correo diciéndole, nos vemos, colega, y hasta ahora un gran amigo. Sí, a través del tiempo hemos logrado mantener esa amistad y es algo que me da mucho gusto y que me hace sentir bien de recibir esta presentación. Agradecer también a todos los organizadores del diplomado, por supuesto, al doctor Justus por su amable invitación y permitir que esto sea posible, ¿no? El hecho de compartir entre dos instituciones me parece algo que hay que celebrar siempre. Y por esa misma razón fue que yo no dudé en... perdón, ¿alguien habló? No. Ah, No, ya, doctor me Enrique, parece. alguien tenía el micrófono abierto, pero ya lo Ah, ya, cerró. ya. Pensé que... Les digo que el Zoom a mí me da un poquito de trabajo la interacción. Em,
Y nada, agradecerles a todos por esta oportunidad. Cuando me invitó David, no dudé en decirle que sí, aunque sí dudé un poco en cómo abordar, ¿no? El tema de lo transfronterizo, sobre todo desde el tipo de trabajos que yo he hecho y conociendo lo que se ha hecho en el CIMSUR, un lugar al que le tengo también aprecio. No recuerdo si fue en el 2015, 2000, no me acuerdo la verdad, 2000, por ahí, 2015, yo creo que fui a dar una clase a la maestría que tenía que ver sobre un módulo de religión y fue muy, muy grata la sorpresa y el estar ahí y compartir con los colegas. La verdad que me ve una muy grata impresión de su centro. En ese sentido, pues yo decía, ¿cómo le voy a entrar, ¿no? ¿Cómo le llego? Y no quería tampoco como repetir solamente el tema de mis textos, mis investigaciones que he hecho y de alguna manera hacerlo accesible porque teniendo tanta gente como la que me han contado que tenemos, porque tengo cerrada la ventana y no veo porque si no me distraigo. Yo decía, ¿de qué manera puedo tratar de hablar de algo que sin perder el rigor que se requiere para estos casos, tampoco se vuelva algo inentendible, ¿no? Como muchas veces desafortunadamente nos suele ocurrir en la academia. Y bueno, haré lo posible. Inevitablemente tendré que hablar de algunas cuestiones teóricas que a mí me interesan en lo general, pero que además considero que son importantes para poder comprender estas ideas de cómo funcionan las fronteras, sobre todo las fronteras que tienen que ver con la idea de lo étnico, con conceptos y las fronteras lingüísticas, simbólicas, ya lo veremos más adelante a lo largo de la charla. Decirle también a los que nos están acompañando que yo trataré en la medida de lo posible de cumplir con la hora y media que se nos ha dispuesto, pero que aunque doy clases frecuentemente por Zoom cada vez más después de la pandemia, como supongo todos, todavía no me adapto a la interacción. Sí, como que necesito ver las caras y sentir, calibrar un poco la reacción de la gente, ¿no? Pero bueno, haré lo que pueda, mi mejor esfuerzo y ojalá que el tiempo no ni nos coma, ni tampoco se nos quede demasiado sobrante, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar contando un poco, porque siempre me preguntan esto, ¿cómo es que yo llego a las investigaciones, ¿no? Y esta investigación que tiene que ver con los choles, yo te voy a explicar también el título de los textos. Tengo un artículo y un libro. A mí me surge por dos razones, una por formación y otra por, digamos, por una cuestión personal, es decir, la vida, por dónde lo va llevando a uno. Y uno tenía que ver con la investigación porque los dos primeros textos las dos primeras investigaciones que luego se volverían en textos que tienen que ver sobre los pentecostales, surgen por una idea que yo tenía en la licenciatura de un sueño guajiro, como decimos, de querer hacer un estudio larguísimo, comparativo, hace más de 20 años, 25 años quizás. Todavía uno soñaba con esas ideas de hacer grandes obras, ¿no? Voluminosas. Y entonces, como estudiante de licenciatura, yo siempre quise hacer como una gran obra que abarcara todo. Y pues bueno, la realidad con el tiempo me fue demostrando que eso no era posible, que era precisamente un sueño. Y la manera como yo tuve de resolverlo es hacer ese estudio comparativo, aunque no estuviese en el mismo texto, entre qué pasa con los grupos maya hablantes yucatecos que se convierten al pentecostalismo y compararlo con Guatemala, ¿no? Es decir, con la parte específicamente en la Sierra de los Cuchumatanes, en Todos Santos. Huehuetenango. Y a mí me llamaba mucho la atención poder lograr esta comparación. Entonces, cuando ya pasa esta etapa y cierro estas investigaciones, estando en Yucatán, yo ya no quería seguir con el tema directamente de la religión y hablar sobre el tema de choles de Yucatán y no en Yucatán. Ahorita explicaré por qué hago esa distinción. Me pareció que era un tema que podía darme, ¿no? Para construir una investigación sólida en ese sentido, sólida por lo menos para mí. Y así fue como yo decidí hacerlo. Esa fue la parte académica, pero la parte, es decir, académicamente me permitía alejarme ya de estar estudiando a los grupos pentecostales, cambiar del tema nada más que de religioso en ese sentido, y sin dejarlo religioso, sí me permitía acercarme a otro grupo étnico y que hablaba otra lengua de la familia mayance. Entonces, en lo personal, sucedió que por parte de mi familia, y aquí tengo que hacer como una especie de biografía,
Mi familia materna prácticamente toda pertenece a grupos evangélicos. Son conversos, tengo muchos tíos pastores o que han dirigido iglesias. Y a partir de ahí fue que yo empecé a escuchar de jóvenes, mujeres que llegaban a las iglesias y que ahí les conseguían trabajo como empleadas domésticas. Y cuando yo empecé a preguntar de dónde eran y qué pasaba, me empecé a dar cuenta, claro, como yo desde hace mucho dejé de asistir a la iglesia y no tenía yo contacto con ese mundo, pues me parecía un poco raro lo que yo oía entre familiares hablar de unas muchachas que vienen de Chiapas y que son muy buenas y que muy discretas, muy calladas. Y de ahí ya empecé yo como a parar la oreja y a preguntar qué pasaba. Y después ya me encontré en este universo de material para investigar, sobre todo ya estando en campo. Así fue como llego a esto, ¿no? Entonces, para entrar ya de lleno, habiendo dado este panorama de cómo es que llego a esta investigación, siempre yo he tratado de en mis investigaciones tratar de ponerme desde un lugar crítico, es decir, no nada más decir el discurso que se genera, sino tratar de construir en la medida de lo posible algo crítico, sabiendo que esto es algo que pone a uno en riesgo, porque siempre tomar una postura crítica o le atina a uno y por ahí alguien le hace eco o uno dice algo que no tiene sustento y se puede ir, como decimos aquí, al garete, ¿no? Entonces, asumiendo eso, yo tenía ya una postura muy crítica, sobre todo en cómo se entendía, no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de la iniciativa privada, que es el turismo, y desde el punto de vista del Estado, no solo del Estado-nación, sino del Estado de Yucatán, esta idea de lo maya. Aquí en Yucatán, no, y ya hace años que no tengo la dicha de haber vuelto a Chiapas. He pasado nada más por cuestiones de viaje y eso, pero aquí en Yucatán todo es maya. Bueno, la propuesta del gobernador es eso, ¿no? El renacimiento maya. Todo es maya, todo. Las cosas son mayas, las personas son mayas, lo que se hace es maya, la lengua es maya, los nombres de los restaurantes son mayas, los menús vienen en maya, los platillos son en maya. Y hay como una especie desde el Estado y desde el turismo de hacer esto, pero también le toca su parte a lo académico. Y es que en muchos sentidos, cuando se habla de lo maya, esta dicotomía entre aceptar a la cultura como pura, como si no se hubiese transformado en el tiempo, que contradice toda la teoría antropológica. Las culturas son vivas y por algo son culturas, porque se mueven, cambian y transforman, pero por el otro lado también de un constructivismo que llevaba hacia sitios que a mí me parecían un poco extraños, es decir, constructivismos que apelaban más a acomodarse dentro de pequeños nichos de posturas ideológico-políticas. Por supuesto, a todos los que nos estén escuchando, cualquier cosa cuando acabe que quieran preguntar, lo explicaré en su momento, porque sé que ahorita esta parte, digamos, es un poco pesada en cuanto a estas cosas que tengo que decir, conceptos, definiciones, para que podamos entender por qué me fui por ese lado, ¿no? Entonces, todo giraba en torno a lo maya, y cuando se habla de lo maya, se da por hecho que se habla de lo maya yucateco, punto. Incluso lo maya peninsular por ahí se queda colgando. Es decir, los mayas de Quintana Roo y los de Campeche, cuando se habla de los mayas, se está hablando específicamente o inconsciente o conscientemente de los mayas yucatecos. Y a mí eso desde siempre me causó un poquito de resquemor el hecho de que por decir maya, en lugar de decir maya hablante, no se pudiese entender. Entonces, los acercamientos desde el punto de vista del turismo, de las empresas turísticas, pero también del Estado, de la promoción turística, del interés por lo maya, pero también de los trabajos de investigación, de alguna manera u otra como que caminan entre dos aguas. Es decir, al mismo tiempo que los mayas cambiaron, también tienen algo que permanece de eso, entre comillas, lo pongo ancestral. O sea, los mayas como que vinieron arrastrando algo ancestral que ha permanecido y por eso es que se pueden mantener y por eso es que se pueden construir identidades étnicas, en este caso la de la maya. Pero ya les digo, un grupo maya que de alguna manera excluye
sin querer queriendo, como diría el chavo, sin querer queriendo excluir a los otros grupos de la familia maya. Es decir, como lo maya semánticamente ya arrojaba, bueno, el gran museo del mundo maya. Ejemplo les puedo poner los que quieran, se me están olvidando, pero bueno, son muchos, ¿no? De cómo se ve lo maya desde el punto de vista del Estado, del turismo, pero también desde el punto de vista académico. Por tal motivo, hablar de los choles en Yucatán a mí me parecía importante, ¿no? Salir y poner en juego y tratar de, no digo que lo haya resuelto para nada porque es complicado, pero sí por lo menos tratar de, como dicen por ahí, poner la mosca en la oreja para que de algo pudiera yo encontrar algún diálogo con este tema de, pues, textos de Edward Fisher sobre el esencialismo y el constructivismo, ¿no? Luego me encontré con otro problema que tiene, en este caso, desde mi punto de vista, las ciencias antropológicas, pero creo que lo menciona mejor Pedro Pitarch, alguien que también es muy querido y conocido en Chiapas. En su libro La cara oculta del pliegue, donde le recopilan varios de sus trabajos que él había hecho y él hace una nueva visita a estos textos. Y en la introducción, cuando él habla de que si bien los estudios del área mesoamericana han sido importantes, sí le llama la atención el exceso de atención que se ponía en estudios particularistas y que ponían énfasis en la comunidad y en el pueblo de estudio, ¿no? Que eso durante mucho tiempo las monografías y etnografías, si bien, como él dice, han sido importantes y siguen siendo importantes, llega un punto en el que tal particularismo impide hablar de lo general, ya no digamos para todo el resto del mundo, sino en el tema de los grupos mayances, ¿no? Em, por otro lado, también me parece que en este ir y venir de lo que hablo de la cultura, ¿cómo estamos entendiendo la cultura? Bueno, hay un texto que seguramente muchos conocen que se llama Los límites de la cultura de Alejandro Grimson, en que propone pues esta idea, ¿no? De criticar cuáles son los límites de esta cultura, de este aparente relativismo cultural en el que hemos caído en los discursos contemporáneos, sobre todo la construcción de los estados-nación y la política. Y él dice que hay que buscar otra manera de entender la cultura para evitar el racismo, la xenofobia, fundamentalismos a partir de una vida en común, ¿no? Em, y también esto ponía en juego otro concepto que es el de la identidad, ¿no? Alexander Douglas hace algunos años, no muchos, tiene un texto que se llama, lo voy a traducir, Contra la identidad, la sabiduría de escapar de sí mismo o del yo o del, es Against Identity, the wisdom of escaping the self. Y esta idea que se tiene de que la identidad tiene que ser una. Y eso es a partir de donde empiezo a hacer la reflexión, porque esto no lo tenía yo tan trabajado. De hecho, a partir de la charla de hoy pienso retrabajarlo en una reflexión y probablemente, ojalá pueda yo construir un artículo, porque tuve que tratar de ver, bueno, cómo lo acomodo al módulo del diplomado al que se me ha invitado y cómo trato de sacarle jugo a esto, no solo para mí, sino sobre todo para la gente que está escuchando, ¿no? Y me pareció a mí que quedaba muy claro que el tema transfronterizo atravesaba no solamente la parte de Centroamérica con México, sino que también atravesaba las ideas que tienen que ver con todo lo que hemos denominado cultura, identidad, costumbres, lengua, vestido, tradiciones, creencias, religión. Y que esto se cambiaba y se modificaba dependiendo el grupo y el contexto en el cual estuviésemos hablando, razón por la cual el término de hablar de choles de Yucatán suscitaba ya mucho resquemor. En el 2012 se hizo un festival, el Festival de la Cultura Maya, promovido por el Estado, y un grupo de gente que se autoadscribe también como maya, pero que no estaban a favor de este Festival de Cultura Maya, hicieron otro Festival de Cultura Maya. Pude asistir a los dos, pero en los dos lo que me llamaba la atención es que de nuevo todo lo que era maya que no fuera de la península y menos de Yucatán, como que era algo que no se tomaba en cuenta. No solamente Chiapas, ni qué decir la Huasteca Potosina con los Tenec,
pero tampoco la parte de Centroamérica. Y yo que acababa de terminar estas investigaciones sobre Guatemala, pues a mí me resonaba mucho el hecho de que no se tomara en cuenta o como que fuera algo que no podía. Entonces, yo a propósito ponía estos títulos. Bueno, el libro se llama, el libro que culminó esta investigación, Choles, Mayas y Mestizos Yucatecos en la Modernidad. Y el artículo dice Choles de Yucatán. Y esto suscitaba la pregunta, oye, ven acá, pero cómo que choles de Yucatán? Si en Yucatán solo hay mayas. Y se quedaba esa idea de mayas, mayas. Lo que pasa es que las lenguas mayas, como todos sabemos o muchos sabemos, fueron, parten de una denominación lingüística, es decir, se va construyendo los grupos étnicos a partir de nombrarlos de acuerdo a la lengua que hablaban, ¿no? Entonces, una era el maya yucateco, pero también está el chol. ¿Y de qué chol? El chol de Tumbalá, el chol de Tila, de qué chol, ¿no? Chontal de Tabasco, Chuj, Itzaja, Caltejo, Cachiquel, Quiché, Lacantún, Mam de Todos Santos, que también algunas lingüistas dicen que es el que se habla también en la parte Mam de Chiapas. En fin, que esto tiene distintos nombres, pero me parece a mí que en ninguna de estos grupos étnicos, ni de estas lenguas, se tiene tan cargada la idea de que lo maya, por ser maya yucateco, en sí mismo tiene que ver con eso, un ser como atributo ontológico, que no se supone o no se espera que lo tenga ni el chol, ni el celtal, ni el tzotzil, ¿no? Entonces, primeramente, llamar la atención sobre eso para esta charla y el decir que, bueno, han habido un montón de programas de revitalización de la lengua porque ese es el tema, que se trata de mostrar cómo el maya yucateco se mantiene, ¿no? Sin embargo, estos programas de revitalización de la lengua no han tenido el éxito que se ha esperado, ¿no? Y todo apunta a eso, partiendo de la idea de que hasta hace 20 o 30 años, no había estas movilidades y estas migraciones interestatales, interétnicas tan fuertes. em, Se tenía la idea de que el maya yucateco era el grupo étnico más homogéneo que existía y había como una suerte de orgullo de esto, ¿no? Insisto, en los tres ámbitos, tanto en el académico como en la iniciativa privada y el Estado. Y entonces, cuando empiezan a llegar estos grupos, estas ideas se empiezan a trastocar. Y sobre todo se van manteniendo algunas ideas sobre lo étnico que son un poquito complejas de explicar y de entender, pero que a mí me parece, sobre todo de lo lingüístico, la verdad no recuerdo el nombre, pero hay una entrevista que le hacen al doctor desafortunadamente fallecido, Polo Baliñas, de antropológicas, que creo que quienes lo conocimos y quienes lo conocieron o le escucharon saben que era un referente absoluto para mí de la lingüística. Y en varias entrevistas él justo se dedicaba a desmontar estas ideas que se tienen de que las lenguas son lo que la gente o la antropología ha dicho que son, ¿no? Y él se negaba a utilizar, dice, estas metáforas, perdón, dice, las usamos porque sirven para explicar, pero en realidad no terminan por encajar bien, no siempre son atinadas. Esta idea de rescatar la lengua, revivir en peligro de extinción, tomando estas ideas de la biología, ¿no? Como especies en peligro de extinción. Hay que revivir esta especie. Dice, esto no funciona, no funciona porque en realidad si nos atenemos lingüísticamente, bien podríamos decir que las lenguas van a permanecer o no dependiendo de lo que los usuarios de la lengua decidan. No pertenece. Se agradecen los esfuerzos que pueda hacer o no el Estado por tratar de mantener las lenguas, pero lo que es un hecho es que las lenguas van a permanecer o no van a permanecer dependiendo de lo que los usuarios de las mismas decidan, ¿no? Por mucho que han habido programas y que ha habido alguna especie de manipulación de las estadísticas, lo que es un hecho es que la lengua maya yucateca ha ido reduciendo y por el otro lado se ha ido cediendo terreno a otras lenguas, ¿no? Haciendo uso de estas metáforas, si nos remitimos, por ejemplo, a la metáfora de confrontación bélica,
pues entonces el enemigo, entre comillas, más cercano a la desaparición de las lenguas sería el bilingüismo y las lenguas en contacto, ¿no? O sea, esto es claro. Y esto, ¿por qué lo menciono? Volviendo al tema, y prometo que ya voy a salir de esto de los mayas y de las definiciones y de eso para ya ir entrando al tema que nos atañe hoy. Em, Muchos estudiantes se acercan conmigo y me dicen, no, profesor, es que quiero ver si usted me dirige mi tesis o me lee mi trabajo y a ver qué opina. Y les digo, ¿y qué vas a hacer? No, pues es que estoy haciendo mi investigación sobre una comunidad maya. Le digo, a ver qué comunidad es, no es tal comunidad. Y me la muestra y ellos mismos en sus investigaciones pues ponen los datos del INEGI, ¿no? Entonces, yo le digo, revisando el apartado donde hablas de la lengua, donde tú determinas que es una comunidad maya, veo que el porcentaje de mayablantes es mínimo. Es como que mínimo, no es una comunidad maya y hablan maya, sí, pero el número de bilingües es muchísimo mayor al de monolingües. El de monolingües son muy pocos. Sí, bueno, pero hablan maya. Sí, sí, ya sé que hablan maya, pero ¿cómo estamos categorizando como un absoluto? Es una comunidad maya donde hay un alto grado de bilingüismo, donde el monolingüismo es escaso, apenas de 3 o 4 personas ya adultos mayores, y donde incluso quienes no hablan maya también son una cantidad considerable. Entonces, habría que ver si desde el punto de vista lingüístico lo estamos planteando, ahí estamos cayendo en un dato falseado. Es decir, no estamos hablando de realmente cuál es el espectro que hay en cuanto a los números y en cuanto a la idea de lo maya, ¿no? Y otra de las partes que también crean confusión, me parece, a la hora de delimitar, perdón, lo maya, pues es en parte, digo, no es culpa como tal, ¿no? De que lo hayan hecho de manera maliciosa, pero tal como se ha desarrollado la arqueología, debido a que trabajan con el pasado, digamos, tangible, con restos materiales, pues se ha delimitado lo que se llama como zona maya o área maya. Y está muy bien especificada en dónde se encuentra y entiendo que para la arqueología funcione y tenga una razón específica de ser, pero cuando hablamos de culturas que son cambiantes, cuando hablamos de identidades que son cambiantes, cuando hablamos de fronteras que desde la movilidad y desde el espacio son fronteras difusas, ahí ya es un poco raro, ¿no? Hablar de que existe una zona maya y un área maya exclusiva y absolutamente delimitada. Los datos digamos, tanto etnográficos como a nivel cuantitativo nos demuestran que esto cada vez está siendo más difícil de poder manejar como un absoluto o de decir o tener una postura como un absoluto. Y en ese sentido, ya nosotros desde Frederick Barth, ese clásico que nos daban a leer siempre cuando hablaba de los grupos étnicos y sus fronteras, justamente ya hablaba, ¿no?, de esta dificultad de delimitarlo y tener muy claro de esta idea del Estado nacional, de cómo se construye esta parte de las fronteras. En ese sentido, una de las lecturas que me pidieron, ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene que el doctor David me hizo favor de invitarme a dar esta charla. Yo le di una lectura, me dijo, trata de encontrar una lectura que espero que haya sido ligera, pero justo pone el énfasis en discutir esta idea de la soberanía, no solamente de la nación, sino de lo interestatal, ¿no? Que es traspasada por la migración y la movilidad, por la cultura y por las creencias, como había mencionado antes. Esta idea que se tiene de la soberanía, muy manoseada hoy en día en los discursos políticos, se toma en cuenta mucho la soberanía desde un punto de vista político cuando hablamos de, sobre todo de países como Estados Unidos hoy en día y que si Donald Trump, que si se metió o no se metió en el tema de romper con la soberanía. La presidenta pues dice que no, independientemente de lo que se dice sobre el crimen organizado y delincuencial. Pero por el otro lado se maneja de otro modo la soberanía, ¿no? Es decir, por un lado se permite, por otro lado el discurso es contrario, sobre todo cuando hablamos de migración y de movilidad, sobre todo interestatal, y tengo algunos ejemplos para ponerles más adelante.
Todos sabemos que la vecindad entre Chiapas y Guatemala no solamente es histórica, sino que se ha mantenido. No es algo que nada más existió en algún momento y que por algún pleito o disputa política se partió una frontera, sino que hoy en día todo el mundo sabemos, sobre todo quienes están en Chiapas lo saben con toda claridad, que la gente que está, por ejemplo, yo pasaba por la Mesilla. Ay, ¿cómo se llama la parte de México? Se me olvida el nombre. Ciudad Cuauhtémoc. Ciudad Cuauhtémoc. Que Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla, pero también hasta Huehuetenango, bueno, al menos cuando yo iba hasta Huehuetenango, y es decir, mexicanos podían pasar hasta Huehuetenango y guatemaltecos podían llegar, no llegaban a San Cristóbal. No tengo muy claro, la verdad, hasta Hasta a Comitán. Comitán, Hasta hasta Comitán. Comitán. Hasta Comitán podían llegar porque me acuerdo mucho que me decían, ay, qué bonito Comitán, me decía, con esos bulevares, me decían los guatemaltecos, con flores y con todo, porque hasta ahí podían llegar. Pero además que existen no solamente lazos de amistad, de comercio, sino también lazos, digamos, de parentesco desde hace mucho tiempo. El día de hoy existe gente que tiene parientes, primos, gente con la que se ha casado, que están ahí, y que eso es de entenderse y que es prácticamente de todas las fronteras que están así, en esa situación, ¿no? Sin embargo, también existen otros ejemplos de cómo impactan estas otras fronteras, que es Campeche y Guatemala. Pues también, por ejemplo, el caso de Campeche, hay ejemplos cuando yo estaba investigando, justo después, mi primer viaje a Guatemala es 2 años o 3 años después de que se habían firmado los tratados de paz, y que tenía que ver justamente con esta idea de cómo algunos grupos, cuando se les pide que regresen a Guatemala, muchas personas dijeron, no, es que ya hicimos nuestra vida en campamentos de refugiados en Campeche primeramente y después se van casando, van formando familia, tienen hijos y que ya no regresaron, que pasan por un proceso de aculturación y que se adaptan combinando todo este tipo de amalgamas que tiene que ver con la cultura, ¿no? La cultura de la parte de los mayas, de la parte de Guatemala, con los de Campeche y también en el caso de Chiapas. Y hay otra frontera en ese sentido que es todavía más olvidada y que responde a cuestiones geopolíticas. Casi nunca escuchamos hablar de Belice. Belice no aparece en nuestro panorama, a pesar de que geográficamente no solo esté en la parte que se conoce como América Latina, Hispanoamérica, como le quieran llamar, para no meterme en ese jamón también de andar creando esas divisiones según qué definición. Pero bueno, que está al lado de México, en Chetumal, y que está al lado de Guatemala y que está ahí, pero no solamente Belice como tal, que está en territorio, sí, entiendo por qué, tiene una cuestión geopolítica ahí detrás, pero también porque allí hay mayablantes que hablan maya, que hablan español y que hablan inglés. Y estos mayas para mí son los grupos mayas contemporáneos más olvidados de toda la antropología y de todos los estudios mayas. Hay estudios muy interesantes, pero no es un grupo que también cambios que atraviesan fronteras en un montón de aspectos, ¿no? No solamente con Guatemala, Belice, sino también la parte caribeña de este Caribe mexicano, ¿no? Eh, en ese sentido, cuando yo hablo de los choles, por eso la investigación se llama choles, choles mayas y mestizos, porque yo no podía no hacer el análisis desde el referente de este juego que hay de grupos étnicos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, Doctor, sí, ¿quiere que comparta su presentación? sí, sí, si quieres Ah, puedes poner perfecto, el primer mapa, ¿no? perfecto. Sí. No tengo mucho, ofrezco una disculpa a los que nos están viendo. Yo no soy de poner muchos, no uso PowerPoint y no pongo muchas láminas, pero esta ocasión, bueno, el doctor David tuvo a bien animarme a poner algo. Y bueno, aquí lo tenemos, no sé si mi puntero aparece o desde allá lo pueden mostrar. No, Bueno, si lo pueden debes. mostrar, la parte Sí, de Chiapas. sí, aquí está. Ok, yo lo puse ahí porque pone el referente de migrantes, a Ujú. dónde se han ido, ¿no? Es ahí para que tengan ustedes una idea. Si bien se concentran obviamente en la parte de Chiapas, también hay referencias en otros puntos, no solamente de la península, sino del país.
No sé si la segunda lámina tenga que ver con la zona Chol de Chiapas. Sí, del área o zona Chol. A ver, no, no, este es el de Yucatán. El otro, por favor. Después llegamos a ello. El otro. Ese, donde aparece Tila, Tumbalá. Esto es lo que se supone antropológicamente e insisto, esto no es que sea un error, no es una crítica y no puede ser una crítica porque esto ya existía y ya se había hecho y está comprobando. Exactamente, Gabriel. Exactamente, justo ese es mi punto. Somos mayas los de Belice también. Sino porque esta parte de acá se delimitó como el área Chol. Cuando yo empecé a investigar, así como aquí en Yucatán me decían, ¿por qué me estás hablando de que hay choles yucatecos? Porque yo llegaba a ese punto y además lo son, ya llevan más de 3, 4 décadas en Yucatán, ya tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Porque de alguna manera a mí me parecía que eso era justo empujar a la reflexión, el decir choles de Yucatán. Y el tema es que cuando yo hablaba en el caso de colegas que habían tenido experiencia investigando, lo primero que les saltaba es como que choles de Yucatán. No, los choles son de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Sabanilla, toda la zona chol que ahí se está, ¿no? Sin embargo, hay procesos de migración, sobre todo los que a mí me tocan, que son la parte, digamos, contemporánea, desde finales de los 90, principios de los 2000, de Chiapas que se van moviendo primero de su zona, de la zona así denominada como Chol, y se empiezan a mover justo hacia el área de Palenque. Ahí empieza. Y luego se van al área de Campeche y luego van a Yucatán, ¿no? Al cono sur de Yucatán. Entonces, no sé si ya está la otra, no sé si hay otra, la verdad. Es que veo que aparecieron dos, el área de los Choles. No, vamos a regresar ahora a Yucatán. Esto es el cono sur, si se puede ver abajo en la esquina inferior izquierda, esa es la zona, digamos, la zona de lo que se conoce como el cono sur de Yucatán. Ustedes ven el mapa Yucatán, está como una Y, además como Yucatán, para abonar a nuestro ego yucateco, tiene forma de Y de Yucatán, o sea, está así la parte de Yucatán. Este es el llamado cono sur, porque forma como un cono, colindante con Quintana Roo y con Campeche, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería como poner en discusión. Primero, aceptar y entender o poner sobre la mesa que dentro del esquema étnico y de grupos mayablantes en Yucatán teníamos sobre todo choles, pero después también fueron llegando otros grupos mayablantes indígenas de Chiapas y que esto representaba un reto para tratar de investigar y mostrar qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, así fue como yo logro explicar la llegada de los choles al estado de Yucatán. Sin embargo, no puedo hablar de ello sin antes explicar un poquito cómo es que llegan hasta acá, es decir, qué es lo que los motiva a salir. Yo no tenía ninguna intención de ir más allá. Yo quería estudiar con lo que había acá, pero lo que había acá no me daba. Necesitaba yo explicar un poco las razones de por qué deciden salir. En primer lugar, se repite un patrón tanto en la que es el área Chol de Chiapas con la de Tabasco y luego Campeche, como que fueron escalando. Y esto es que esta zona, hablando de fronteras y de creencias, también hacia la parte de Tabasco, la parte colindante con Tabasco, también tiene que ver con que dentro de los grupos protestantes, lo que más había en esta zona era adventistas del séptimo día, o mejor conocidos como sabáticos o sabadistas, según la gente lo prefiera llamar. Es decir, como que había fronteras también a nivel de credos y de creencias religiosas, no nada más a nivel de lingüística, sino a nivel de prácticas tradicionales, pero también de las conversiones a grupos no católicos. Y estas partes, las que tuvieron esta idea, se vieron impactadas a través de esta iglesia adventista
y que tienen que ver con algunas doctrinas, no me voy a meter mucho en eso, pero que tienen que ver con algunas doctrinas. Una de ellas es la idea de la iglesia adventista, esta iglesia que algunos catalogan como milenarista, pero es que esta idea del fin del mundo, de que va a llegar el fin del mundo, si bien la tienen todas las iglesias evangélicas, en el caso de los grupos adventistas tiene cierta importancia. Eso por un lado, pero por el otro lado también que tiene que ver con la prohibición del Antiguo Testamento de comer carne de cerdo y animales que se arrastran o crustáceos de mar. Es decir, solo pueden comer pescado y pollo y tal. Esto ha hecho que los grupos adventistas tengan un especial interés por todo lo que tiene que ver con hortalizas, verduras, agricultura, para tratar de procurar una alimentación adecuada para cultivar el cuerpo, que es el cuerpo de Dios y del Espíritu Santo, y entonces cómo tratar de mantener una vida de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. En ese sentido, la tierra cobra otra importancia y con esta idea, combinando la cosmovisión tradicional, si así se le puede llamar, con la cosmovisión religiosa, a través de las cuales ellos empiezan a tener conflictos por tierras, conflictos sobre todo por tierras limítrofes y con familiares que terminan y se desatan en violencia. Siguiendo la idea de los pastores de estas iglesias que les decían o los animaban a irse a otro lugar en busca de una especie de tierra prometida, es como los primeros que salen del área Chol, tradicionalmente así conocida en Chiapas, empiezan a buscar otros espacios y llegan a Palenque. Cuando yo hice la investigación, y yo supongo que hasta el día de hoy quizás sea la misma situación, yo me reuní con colegas expertos en hacer mapas, con biólogos, con geógrafos, y no daban con esta localidad. Y es que cuando estos choles llegaron, las primeras familias que se asentaron eh, en San Pedro, estaban en Palenque, llegaron a Palenque y ahí en Palenque se asentaron y empezaron a construir sus casas, sus viviendas, pero también con la idea de que podían tener una tierra donde tendrían paz, donde no habría violencia, donde no habría conflicto y que allí podían ellos tener pues una mejor esperanza de vida, una vida más cercana a lo religioso. Por lo menos esa es la narrativa que ellos mantienen en sus discursos. Y que ahí podrían empezar a sembrar y a cultivar estos hortalizas y estos alimentos para ellos. Y bueno, era como insisto, como la tierra prometida, ¿no? No apareció nunca en el mapa, no pudimos localizarlo, apenas con las referencias que los informantes me daban, es que logramos hacer una estimación de más o menos por dónde estaba. Son tierras que están como a 2 o 3 horas de la capital, de Palenque, y bueno, se fueron y fueron como colonizando tierras que el gobierno les dio después de tener estos conflictos, ¿no? Y una vez que habían llegado, por suerte de estos pastores que como en oración y en visiones Dios les comunicaba que debían salir y debían irse, y para era una manera de evitar el conflicto, con esta violencia que les decía por la tierra, violencia intrafamiliar. También, por supuesto, hay tremendos estudios. La colega, la compañera Gracia Inverton tiene textos maravillosos sobre el tema del suicidio entre los choles, ¿no? La voluntad de morir, creo se llama una de sus obras más importantes, y de crímenes y de otras cosas, llegan a Palenque, ¿no? A partir de ahí el papel de la iglesia adventista se vuelve todavía más fuerte. Si bien no tenían como a un pastor que estructurara cómo se iba a llevar ahí a cabo las iglesias, perdón, adventistas o la creencia adventista, sí los que tenían mayor edad y tenían mayor antigüedad en estas iglesias empezaron a construir una idea de cómo mantener la creencia y las iglesias, y empezaron a tener reuniones en casas familiares y empezaron a llevarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez más estos lugares pues fueron teniendo luz eléctrica, se fue pavimentando, ya pudieron tener más acceso con las cabeceras municipales, y esto significaba
parte de lo que significa el protestantismo o de lo que tratan de poner como idea en la vida de las personas, que es el tener una vida ordenada, alejarse de la ingesta del alcohol y del tabaco, no tener otras familias ni tener hijos por todos lados, sino quedarse con una sola familia, aunada a esta idea del consumo de muchas verduras y de hortalizas, que insisto, ellos le daban esta importancia a la tierra precisamente por esto, ¿no? Por la posibilidad de sembrar alimentos sanos y aptos para los creyentes o los hijos de Dios, como ellos se denominan, ¿no? Em, Sin embargo, conforme más gente fue llegando a estos asentamientos en Palenque, dentro de estas iglesias, de nuevo empezaron a haber conflictos por tierras. Por eso les decía que se repiten, como que se han repetido los patrones. Ya la gente con la que hablé en Yucatán me decían que justo salieron de ahí, de Palenque, de esta localidad en la que estaban, porque de nuevo empezaron a haber asesinatos, se oían los machetazos, cómo cortaban a la gente. Tuvieron pleitos interétnicos con otros grupos, hablan mucho de los lacandones, lo ven como algo que les trajo mucho perjuicio en sus interacciones. No tengo mayores datos, sino lo que ellos cuentan y lo que van narrando, pero ellos otra vez se vieron envueltos en el mismo problema, es decir, violencia, crímenes, suicidios, y de alguna manera ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en medio de esa desesperación, de nuevo, ellos ven como una revelación que llega otro pastor y les dice que pues él veía que podían hacer una nueva vida hacia Campeche y Yucatán. Y así es como algunos de ellos empiezan a irse, a venir, perdón, a Yucatán. Se me va en la mente cómo me ubico espacialmente. Se me vuelve transfronteriza la mente con las ideas. Justo como al estar aquí en Yucatán se les abre un espacio en estas partes, sobre todo en la parte que estamos viendo de Tecash y Oscushcap. Tampoco estoy seguro si ese asentamiento exista. eh, Eran aproximadamente unas 5 o 6, había dos localidades, pero además trabajé eran 5 o 6 familias, eh, choles, y una por ahí era maya yucateca que llegó y le dieron oportunidad de estar en el terreno que se les había dado por parte del gobierno, ¿no? Em, una de las cosas que les costó más trabajo, aparte de la adaptación, y que tenemos dos tipos de adaptaciones, ya les hablaba yo al inicio de cómo las mujeres llegan y se van y se quedan en la ciudad de Mérida a trabajar como empleadas domésticas, pero los hombres se van a trabajar a esta parte del cono sur de Yucatán, se quedaban en el cono sur a trabajar sobre todo en la parte de la agricultura. Muchos con autosubsistencia, pero otros también se empleaban en lo que fue, no sé si todavía exista, una empresa norteamericana que se llama Valle del Sur y que se encarga de cultivar de manera industrial esos pepinillos que luego se les ponen a las hamburguesas en Estados Unidos, a los McDonald's y a los Burger Kings, estos pickles que le llaman, ¿no? El pepinillo. Sembraban también otras cosas. Y es curioso porque yo llego a esta empresa Valle del Sur en Yucatán, en Tecash, porque la gente que estaba ahí me decían, es que tienes que hablar con mi primo. Claro, ellos estaban seguros de que el primo me iba a dar la información más relevante. Y bueno, yo accedí y pues después de algunas gestiones logro ir. El trayecto hacia la empresa es interesantísimo porque uno va por carretera mucho tiempo y luego se mete a unos caminos, a unas brechas. Parece que uno está yendo a un lugar prohibido. Es un poco extraño este lugar. Y entonces es muy grande y justo hay unos plantíos y el primo me dio ahí el recorrido, ¿no? Explicándome. La sorpresa para mí fue que justo en este lugar había gente, no solamente choles, sino también había celtales, tzotziles, mucha gente que hablaba tojolabal. Todos ellos permanecían ahí en ese lugar, tenían dormitorios y todos trabajaban en esta empresa. Es una empresa, hasta donde entendí, de Estados Unidos que se dedicaba a este cultivo. Hablando de soberanía, por supuesto, ¿no? Y en uno de mis regresos, cuando ya pude ir y encontré la manera de ir sin que nadie me lleve, me meto a una de las suburbans que utilizaban para llevar gente. Yo iba, por supuesto, a la cabecera municipal de la ciudad de Tecash,
que está ahí donde les mostré. Y era yo el único que no era, que no era mayablante. Pero además, no solamente el único, era yo el único mayablante. Todos los que estaban en esa camioneta eran gente de Chiapas. Todos estaban hablando, por supuesto, en su lengua de origen, y yo me sentí en un momento como que yo estaba, no sé, en alguna camioneta en otro país, porque la gente se acercaba y le daba a los que estaban adentro: toma esta bolsa, llévala a mi mamá, esto te lo encargo, por favor. Claro, ellos iban a hacer escala en Mérida y se iban a ir hacia otras partes de la República. Llévale esto a mi mamá, llévale esta comida a mi tía, llévale estos zapatos a mi sobrino, llévale esta carta a fulano de tal. Y parecía que en realidad uno estaba en una cápsula del tiempo, y no solamente del tiempo, sino también tiempo y espacio, ¿no? Para entender eso en Yucatán era prácticamente difícil de poder anticiparlo, ¿no? Em, y ya cuando empecé a trabajar con el grupo de choles, básicamente yo trataba de entender cómo se dieron estos procesos ya en Yucatán para tratar de explicar hasta qué punto tenían un arraigo, ¿no? Y entonces el punto fuerte que yo vi, por supuesto, estaba todavía el tema de la religión y del adventismo, pero para mí nada más era un elemento que explicaba. Habían otras cosas que a mí me tenían que hablar y decir cómo se habían adaptado a estos entornos, a estos nuevos entornos. Y justamente donde yo más pongo el énfasis, también por parte de mía, mi formación de hacer etnografía, de cosas que tienen que ver con cosmovisión, con creencias, darme cuenta de cómo pasan no solamente por una aculturación, sino por una transformación y una reorganización del tipo de creencias que se tenían al entorno, no solamente de frontera, sino también espacial y geográfico. Nada más voy a hablar de algunas pequeñas adaptaciones a nivel de cosmovisión. Y es que si para Yucatán, digo, esto existe en muchas partes de la República, ¿no? Esta idea de los casos son chaneques, en Yucatán son aluches, y ellos hablaban del Xbulcoc, que esto ya lo había yo, por supuesto, leído en otros textos de otros colegas que han trabajado la parte de Chiapas, sí, pues en el Soconusco, efectivamente. Y de alguna manera a mí me llamaba la atención decir cómo se adapta no solamente la creencia o su religión adventista dentro de un contexto aparentemente católico, pero también yucateco, y cómo se iba construyendo o desechando este tipo de creencias más allá de las fronteras estatales. Lo primero es que les daba mucha risa, sobre todo cuando hablaba yo con jóvenes, les causaba mucha gracia que yo estuviese haciendo este tipo de preguntas, y ellos me decían que les daba risa, me dice, porque preguntas cosas que nosotros creíamos cuando estábamos en Chiapas. Les digo, y ahora ya no las creen. Sí las creemos, pero depende dónde. En Mérida no lo hay, pero en San Felipe, Yucatán, donde estamos, donde está mi familia, sí se cree. Es decir, había una división entre lo rural y lo urbano, esta dicotomía también muy antropológica, ¿no? Si bien aquí en Yucatán el alush es, estoy resumiendo, el doctor David lo tiene mucho más estudiado, es este pequeño ser de monte que anda en las milpas y que castiga a quienes faltan a las costumbres o no piden permiso. El Xbulucoc, ellos decían que también hace travesuras, pero se fijaban mucho en decir que es como un niño y que prácticamente la mayor travesura que hace es perder a la gente, y esto lo logran no por causa del viento como se cree en Yucatán, que aquí quien se interna en el monte por diferentes cuestiones puede ser extraviado dentro del monte, sobre todo la gente allá de mucha edad, sino que este tiene la capacidad de perderlos porque tiene los pies al revés, y de esta manera no es fácil poder darse cuenta, ni seguirlo, ni rastrear la pista del que se perdió, porque las huellas siempre van a indicar una dirección contraria a la que uno o estaría imaginando o que consideraría lógico, ¿no? Eh, Me decían que ahí en Chiapas eran los dueños de los cerros, me dice, pero aquí no hay cerros. Sin embargo, la zona sur del estado de Yucatán lo que sí tiene son pequeños lomeríos, o sea, son lomas lo que tienen, pequeñas, de una altitud que apenas se alcanzan a ver, pero sí son algunas pequeñas elevaciones, por supuesto, porque ya se está juntando con Campeche, y ahí la frontera
de lo natural, del espacio natural, también va cruzando, tiene zonas de transición que se mezclan entre uno y otro, ¿no? Entonces, me decían, no existen cerros o montañas como en Chiapas, pero lo que sí existen son estas pequeñas lomas y por eso es que son más pequeños. Es decir, había toda una explicación de una adaptación al entorno. Me dice, me decían que efectivamente, me dice, en Chiapas los ríos también habitaban seres, culebras gigantes, espíritus, monos, animales que en Yucatán no existen y que también tuvieron que pasar por una adaptación y se transformaron en otro tipo de animales. La serpiente dejó de ser gigante y se volvió una serpiente venenosa que de repente se encuentra en los cenotes. Los espíritus de los cenotes, que los mayas desde siempre han hablado que son aires, también empezaron a formar parte de su cosmovisión. Eh, y cómo esta idea de que el pastor les dijo, si se van a Yucatán, se van a librar también de estas creencias, no ocurrió de esa manera. Es decir, salimos también para librarnos de eso, pero de alguna manera también aquí está lleno de dueños, de seres, de entidades anímicas y de este tipo de creencias que se tienen. Eh, en esta parte que les decía que era una cosa que decían, creímos que nos íbamos a librar como de esta especie de maldición y sin embargo se ha mantenido. En esta empresa Valle del Sur, yo pude entrevistar a varios de los que estaban ahí gracias a la ayuda le llamaban el primo, no sé si era primo de toda la familia o qué, pero era como el primo. Y él era uno de los encargados, ¿no? Los mismos empleadores de la gente de Chiapas decían que preferían a los empleados chiapanecos porque eran mucho mejores trabajadores que los yucatecos. Y de hecho no había maya hablantes yucatecos en esta empresa o eran muy pocos. Yo no los vi y lo que me referían era que no había porque los dueños tenían la preferencia por la gente de Chiapas, ¿no? Y eso hacía que lo que ellos contaban es que dentro de este espacio, de esta empresa donde dormían, ahí sí se aparecía el sombrerón, sí se aparecía un hombre o una especie de figura o de sombra gigante vestida como un cashlán, como un no indígena, vestido con un sombrero, con un traje y que representaba al diablo y que también tenían otras apariciones y tenían muchos sueños, que muchos de estos sueños tenían que ver con cómo imaginaban que era Chiapas, el lugar de donde habían salido, y cómo estos sueños se mezclaban y les hablaban y que luego necesitaban ser interpretados a través de lo que yo entiendo. Es como esta idea de cómo el sueño hace recrear y reconfigurar estos espacios para darle sentido a la cotidianeidad y al día a día que se vive. Y en ese sentido, esto fue reconfigurando para mí la idea de cómo se iba construyendo fuera de la frontera estatal, pero también con mucho reflejo de frontera centroamericana con lo yucateco y cómo en territorio yucateco todos esos elementos que se han considerado como fundamentales para entender a los grupos étnicos, en este caso se caían. Era gente que lo principal que tenían era la lengua, pero no tenían vestido tradicional, no tenían creencias tradicionales, no tenían religión así llamada tradicional, carentes de territorio, tuvieron que ir construyendo esta idea de territorio, que es fundamental hoy en día para todo este tema que tiene que ver con los pueblos originarios, con los mayas. Fueron poblando estos espacios. Hoy en día incluso hay grupos, creo que los celtales que o no sé si tzotziles, creo, que han superado en número, pero también tojolabales, y esta movilidad que tenían, fueron dibujando o desdibujando fronteras que se volvieron difusas, donde había una translocalización de la creencia que se transformaba, pero que al mismo tiempo modificaban el entorno de los grupos mayablantes de Yucatán, porque también con los que pude hablar decían con respeto, lograron crear comunidad y decir, bueno, estamos aquí y esta gente que vino de Chiapas, pues ha trabajado y ahora
todos nos vamos a atender con el médico tradicional de ellos, porque él maneja muy bien las plantas. Y si no las tiene acá, va a Tabasco, va a Chiapas, las consigue y las trae y nos ayudan. Y empieza a recrearse toda una forma que desde mi punto de vista va moldeando y va sobre todo transformando esta idea de lo que se piensa o lo que se cree que es la identidad de Yucatán. Por eso es que mi énfasis era sobre todo en poder decir que en Yucatán hace muchas décadas, no muchas, pero bueno, por lo menos 3 décadas, es mucho tiempo, pero pocas décadas, 3 décadas que el escenario yucateco se ha reconfigurado. No se puede hablar exclusivamente de mayas yucatecos cuando hablemos de mayas. Es necesario entender la diversidad que ya hay de grupos de otras familias mayances y de entender que no es más ese espacio homogéneo que antropológicamente e históricamente se ha creído por mucho tiempo que se tenía, que se ha ido transformando desde esos raigambres y que va trayendo interpretaciones no solamente a nivel de cultura, de creencias, sino también que va trayendo cambios en la manera de entender la política, en la manera de entender las fronteras, en la manera de entender la movilidad, la posibilidad de desplazarse hacia otros lugares, porque esta es otra de las características. Mucha de la gente con la que yo trabajé hoy en día están en Monterrey o en estados del norte de la República y algunos en Estados Unidos que se han movilizado, se han trasladado, al grado que incluso hablando con gente, antropólogos que son choles, me dicen es que los choles estamos ya en todos lados, o sea, nos hemos movilizado, un poco quizás atendiendo a esta idea que lo que yo decía, ya si bien como historia nos sirve el referente de hablar de la zona Chol en Chiapas. Me parece que hoy en día habría que hablar de la zona Chol, pero más allá extendida de estas transfronteras espaciales y de límites geográficos impuestos por el Estado. En la lectura que les compartí hablaba justamente de eso, ¿no? De cómo la soberanía o en nombre de la soberanía se tratan de mantener fronteras no nada más a nivel territorial, sino fronteras étnicas, fronteras de creencias, fronteras de lengua, ¿no? De cómo se van transformando. Y me parece que esto es algo importante. Entonces, todo esto fue configurando lo que a mí me hizo llamar que los choles son choles de Yucatán y que en este contexto es preciso redefinirlo a través de un entender que se puede carecer de territorio, se puede carecer de traje, se puede carecer de creencias, de todos esos marcadores de identidad que la antropología históricamente ha usado y aún así poder reconfigurarse como choles yucatecos o choles de Yucatán en el caso que yo investigué. Eso sería mi participación y bueno, creo que me quedé corto. Más bien no me dio para alargarlo más. Si tienen preguntas, con todo gusto se las puedo Muchísimas intentar gracias. responder. Ya, digamos, sí estamos muy bien en el tiempo, apenas, digamos, es una hora, pero sí hay varios comentarios y me parece ya hay también manos levantadas, aplausos, así que vamos a iniciar la sesión de preguntas, respuestas y comentarios en general. Blanca Mónica tiene levantado la mano. Adelante, Blanca. Buenas tardes, pues doctor, un gustazo escucharlo. Yo leí hace tiempo su trabajo sobre los Gracias. choles, porque precisamente es un tema que a mí también me interesa bastante. Desde que leí también el trabajo de José Alejo sobre la etnografía del discurso, con Sí, los choles. Y bueno, a mí me parece bien interesante lo que usted nos señala, porque yo le quería hacer una pregunta. Yo también estudié el doctorado en estudios mesoamericanos. Y de repente yo entraba como en ciertos conflictos con algunos compañeros, porque precisamente, pues, como que toda la cuestión mesoamericana, recae en los grupos indígenas, ¿no? Y yo por decir, en la investigación que yo hice y en donde yo vivo me doy cuenta que hay un montón de personas que no forman parte de los grupos indígenas que revitalizan algunas creencias mesoamericanas, ¿no? Por decir la existencia de Juan Noj, ¿no? Y su articulación con la Santa Muerte en Huixtla, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces me parece bien interesante y la pregunta es, o sea, ¿sería necesario seguir hablando de área maya o perdón, de área mesoamericana o forma de vida mesoamericana?
porque precisamente creo que las fronteras étnicas son muy porosas. Cuando por decir yo veo en donde yo vivo que hay prácticas rituales hacia el río, en donde quienes elaboran ese tipo de prácticas son mestizos japoneses. Perdí Un el ejemplo. audio. Ay, perdón. Fue unos ¿Podrías segundos. Lo repetir, último que... Blanca Mónica? ¿Podrías repetir? Sí, por decir, yo es algo que me preguntaba mucho, ¿no? Por decir, en donde yo vivo hay una actividad ritual que es la ofrenda al río, ¿no? Y Sí, hay una serie de atributos que le depositan al río, pero son personas que forman parte, pues que no son indígenas. Hay en una zona MAM que pues que quedó totalmente, bueno, ya no se habla para nada en MAM, la gente no se autoescribe como MAM. Pero me parece muy interesante cómo le atribuyen cosas al río y por decir, en unas clases sobre las ontologías mesoamericanas, pues yo veía esto, ¿no? O sea, cómo los grupos indígenas, este, sobre todo en el área mesoamericana, pues tienen esta idea de que los ríos, los montes, los animales son personas, tienen alma, ¿no? Pero esto ya no, o sea, ya las personas con las que yo trabajo ya no son mestizas, digo, no son indígenas, son mestizas, ¿no? Y desde ahí yo puedo, no sé, puedo entender cómo las fronteras étnicas también son porosas. Y por eso tenía yo la idea de pensar más bien, no únicamente en una área, sino en una forma de vida mesoamericana. No sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero creo que el pensamiento mesoamericano va más allá de las fronteras étnicas. sí. A ver, digo, no sé si acabaste. Perdón, que Sí, 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 además sí, no, sí. pues no están las cámaras siempre y no logro ver si ya acabaron o no. No quiero interrumpir. ¿Acabaste ya Sí. tu Sí, sí, sí. intervención? Ah, muchas gracias. Entonces la pregunta es si es necesario seguir hablando de área maya, área mesoamericana y de áreas culturales, ¿no? Tal cual. Ujú, La respuesta corta es no. Yo creo que no. Yo creo que no, aunque debo decir que han sido de absoluta utilidad. Es necesario y es importante seguir manteniéndolas al lado, estas definiciones, para poder saber desde dónde estamos hablando, a partir de dónde vamos a construir un nuevo concepto o una nueva idea o una investigación. Pero desde mi punto de vista, cada vez van perdiendo su funcionalidad para lo que fueron hechas. En un principio, como dije, tanto lingüistas, historiadores, antropólogos, arqueólogos sobre todo, les funciona. Yo creo que para fines de arqueología, por ejemplo, puede seguir funcionando. Probablemente de historia también. Pero yo no sé desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista antropológico si esto siga siendo funcional. Desde mi punto de vista, no. ujú, Habría que ver, por eso en el inicio de la charla mencioné que estas posturas críticas sobre los límites de la cultura, también sobre el tema de la identidad, porque incluso la misma gente como que vamos predispuestos a tratar de decir, ah, bueno, tienen que creer algo que sea como el Xbolocó, como la Lush, como los seres del monte, pues porque son indígenas, ¿no? Porque son grupos originarios, ¿no? ujú, Que ese grupo originarios también es algo que hay que revisitar, o sea, es en estricto sentido, ¿quién fue el primero que estuvo en estas tierras? Es un poco complicado definirlo, ¿no? A partir de dónde empezamos a decir que se construye el origen del originario. O sea, es un poco raro. Entiendo que es también una apuesta política y que puede tener relevancia y que es importante, pero es eso, es una apuesta política, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista académico, a mí me parece, es decir, la respuesta ya larga, ya la estoy dando, que no, para la antropología me queda claro, para mí y para la lingüística, que dibujar el mapa, si nos ponemos, por eso les puse también cómo lo estaba punteado, ¿no? Si nos ponemos a hablar de la zona Chol según lo que hablan y dónde están sus hablantes, vamos a tener un laberinto por todo el país y más allá de las fronteras del país. O sea, por todos he sabido, por ejemplo, que parte de la zona Chol, digo, hay gente especialista en geografía con ustedes en el CIM Sur, he podido tener la oportunidad de acercarme a los trabajos que han hecho, de cómo la zona Chol y otras zonas se han ido despoblando a partir del ingreso del crimen organizado. sí. Y cómo también se han ido, como si fuese la historia contada al revés,
cómo los grupos étnicos también se fueron migrando hacia Guatemala, cosa que hace 10, 15 años era impensable, ¿no? El lugar seguro era México. Y ahora resulta ser que el refugio está en Guatemala, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de las creencias, de lo que hay, no debe haber estas fronteras, porque lo que nos están demostrando es que son inservibles, básicamente. Es decir, para poder definir lo que hay, podemos tener un acercamiento a qué es lo que está ocurriendo, pero no puede ser algo absoluto, por esto que les menciono. Y en el tema lingüístico tampoco, y entonces a mí me parece, incluso lo mesoamericano, lo he discutido los últimos meses con colegas, de qué tan oportuno es seguir hablando. Sí, hay algunas prácticas, pero insisto, la realidad es que hay datos, siendo honesto metodológicamente, es que hay un montón de información que dejamos de lado. Yo deliberadamente dejé de lado toda la parte donde los choles. ¿Qué pasa con el cono sur de Yucatán? Que los mayablantes del cono sur de Yucatán, para empezar, en Yucatán la gente no viaja tanto como otros lugares de la República, no es de viajar y de salir. Sin embargo, en Yucatán, justo la parte de Oscushcap, Tecash, Sucacap y Peto, que son como esa parte que vieron en el mapa que está en el sur de Yucatán, en el cono sur, justo de ahí sale la mayor cantidad de migrantes y están en San Francisco, California. ¿Qué pasó? Que esta comunidad de mayas yucatecos que está en San Francisco, California, desde hace décadas, cuando regresaron a Yucatán, muchos de los jóvenes que volvieron llegaron con ideas de estar tatuados, de escuchar hip hop, pusieron y aumentó la venta de motocicletas en esta zona porque ellos eran bikers, no nada más era alguien que andaba a pie, sino tenían un poder adquisitivo para comprarlo. Y este tipo de estilos de vida también le fueron gustando a los jóvenes y a la gente. En ese sentido, digamos que se reconfigura no nada más el tema de la creencia, sino las creencias que permanecen de lo tradicional. Ya les repito, cuando yo preguntaba por el Xbolúhuoc, lo que me decían era primero soltarse una carcajada y decir, ¿y tú por qué crees en eso? ¿O de dónde sacaste eso? Y luego decir, pues es que eso ya no se cree, pero pues sí lo creen, pero siempre es como reconstruir cosas a través de la memoria de los sujetos. No estoy diciendo que no exista todavía y que no se crea y que investigar esto no sirva. Lo que yo creo es que hay que cuestionar desde un punto de vista crítico, serio, el tema de las fronteras culturales. O sea, esto es algo que es complicado seguirlo manteniendo y sobre todo entender que la gente también va adaptándose a otras cosas. Si volvemos a la metáfora de las lenguas como en vías de extinción, también hay creencias que están en vías de extinción, por supuesto, ¿no? Y que se van difuminando. Lo mismo pasa con los yucatecos que se van a la Riviera Maya y que van trabajando ahí. Empiezan a tener otros estilos de vida, otro nivel de ingresos, otras aspiraciones que nos guste o no, pues no pueden permanecer. Pues les hablaba yo de esa dicotomía entre la esencia cultural y la construcción cultural. Solo hablar, seguir hablando de que existe un área maya, un área mesoamericana, un área náhuatl, ya nos está hablando de entrada de que seguimos pensando que hay un esencialismo, por lo menos espacial y de frontera. Entonces, estudiándolo, y me incluyo en ello porque entiendo que es parte de la problemática y de la metodología de las investigaciones que hacemos. Pero estas investigaciones lo que tratan es justo de, al menos de mi parte, fue de poner sobre la mesa algo, un tema y una discusión, ¿no? Espero haber respondido la pregunta, ¿no? Si hay más, adelante, que estamos bien de tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Hay unos comentarios aquí. Gabriel Berrios nos hace un pequeño comercial, digamos, de los que usted mencionó como los mayas más olvidados, ¿no? Sobre Belice, Somos Mayas, un programa de la Deutsche Welle, que es el programa alemán para América Latina. Y pues efectivamente de ahí también, digamos, hay un largo historial y mucha migración en muchos diferentes rumbos. Podría ser una aportación también para esta cuestión de lo Sí. cuestionable de las fronteras culturales, además con la mezcla que se ha dado en los últimos 20, 30 años en esta región de Belice. Vero Vivar comenta, antes de que se me olvide, la pregunta, la dejo para el espacio de preguntas y respuestas. Si la cultura no es estática,
¿Cómo cree usted que lo maya ha mantenido la ancestralidad que mencionó? Tal vez podemos ir, bueno, ya hay varios otros. Voy a leer algunos más, a lo mejor podemos juntar algunos comentarios y preguntas. Alicia Álvarez de El Salvador, me llamó mucho la atención lo que plantea de la movilidad a partir de la violencia. No es igual, pero lo similar es la violencia como patrón, tal como es lo que sucedió en El Salvador en el genocidio del 32 contra los pueblos nahuas y posteriormente con todo lo borrado identitario a partir de la violencia de Estado durante las dictaduras militares. Y Daniel Ayala comenta, muy buena presentación, doctor. Me surge una duda. ¿Nos podría compartir un poco desde cuándo y cómo llegó la religión adventista a esta zona? Si fue por migraciones o incluso por esas empresas estadounidenses que tienen producción en la zona. Bueno, fueron ahorita tres. Me brinqué unos comentarios de Blanca Mónica, los cipes de los chaneques y de los demás Sí, seres del monte. Hay una terminología así del Soconusco. Así que si usted quiere, digamos, comentar, digamos, de estos sí. tres, A ver, la primera, ¿quién fue el que, si la cultura no es estática, no es estática, ¿cómo ha mantenido la ancestralidad que mencioné? sí, Esa es es la de primera Vero pregunta. Vivar. ¿Quién, perdón? Vero Vivar. Vero. Gracias, Vero, por tu pregunta. Justo yo no creo que haya una ancestralidad. Yo creo, mantuve entre comillas. No se alcanzó a ver porque tengo brazos de T-Rex. Entonces no alcanza a que se muestre. Son muy cortitos mis brazos, soy muy pequeño. Em, sí, yo no creo que la ancestralidad sea una definición, un concepto o una herramienta útil. Se utiliza más bien hoy en día en cuestiones de mercadotecnia, cuando se habla de la cocina maya ancestral, que de ancestral no tiene nada. Sí, no creo. Es decir, justo porque la cultura se mueve y se transforma, lo ancestral, obviamente quedan elementos siempre de un pasado, ¿no? Pero lo mismo aplica para nosotros. O sea, ¿y los mestizos dónde cabemos? Que esa siempre ha sido mi pregunta, ¿no? Los mestizos, ¿qué somos? ¿Por qué no entramos en la discusión política? O sea, políticamente los mestizos somos los olvidados de todos los grupos, ¿no? Es decir, no creo yo que exista algo como lo ancestral, creo yo que la cultura se va llenando de distintos componentes y que existen cosas del pasado. Por ejemplo, es, creo que queda muy evidente las festividades de grupos indígenas que nosotros vemos hoy en día. eh, Uno ve las festividades en España y no es que yo quiera hacer comparaciones simplistas, pero es que parecen festividades todas medievales españolas. O sea, el sistema de cargos, los paseos de santos, en fin, las romerías, todo este tipo de festividades, también uno dice, ¿qué tanto de lo que quedó realmente para hablar de que esto es lo maya si después de todo pasamos por una traducción no solamente efectiva de la gente que vino a este territorio a construir y a reconstruir otra cultura, sino también que tanto de eso no se ha permeado? Y además hay algo importantísimo. Lejos de lo que la academia y el Estado pudiera prever, me parece que los grupos étnicos así denominados o originarios, que les digo que también eso a mí me causa un poco de conflicto, em, uno de verdad cuando habla con la gente hoy en día y desde hace mucho tiempo, las aspiraciones son de pertenecer de formar parte del discurso global. Es decir, quieren ser internacionalistas, quieren que su trabajo se vea. Yo me acuerdo mucho en Guatemala que la primera vez que fui por ahí del 95, 94, 95 por ahí. Los textiles que uno veía que vendía la gente eran de estos colores, así, amarillo, rojo, azul, violeta, verde. Y después, cuando seguí yendo, de pronto me empecé a encontrar con que los textiles que vendían eran como cafecitos, como mate. Y dije, ¿qué pasó?
Yo les preguntaba a las señoras que tejían, oigan, ¿y por qué ustedes cambiaron los colores? Y además de que ya habían cambiado su vestido tradicional, me dicen, es que a los gringos no les gusta, a los gringos les gusta que sea cafecito, mate, caqui, estos colores, y pues nosotros lo hacemos porque lo que queremos es vender, ¿no? Entiendo también que hay grupos que han enarbolado esta bandera, ¿no? De la identidad indígena, pero me parece que si bien discursiva y políticamente ha ganado un lugar, se ha dejado de lado a la otra gran parte que me parece que es una mayoría, perdón por estar hablando así con estos términos de mayoría, minoría, sin tener datos exactos, pero me parece que por ahí va un poco la cosa, que estamos dejando de lado realmente lo que la gente quiere y muchas veces como antropólogo nos sigue seduciendo más lo que queremos ver y lo que creemos. Eso es lo que yo pienso. Que también hay que entender la modernidad, por eso hablo en el texto de los choles, mayas y mestizos yucatecos en la modernidad. Los tres yucatecos, los tres en la modernidad, los tres buscando otras formas de entenderse, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero bueno, sí, yo creo que no. La ancestralidad, justo lo mencioné como algo que no considero que sea tan atinado. Luego creo que Alicia preguntó sobre la movilidad a partir de la violencia y qué bueno, Vero, que te pude responder. Sí, es un patrón. Ah, es bien interesante la pregunta a partir, sobre todo, de la violencia del crimen organizado. Tendremos que ver qué ocurre en los próximos años para poder determinarlo hasta qué punto esto que se viene sonando por parte de los que el gobierno denomina opositores eh, ¿qué tanto tiene que ver el Estado con el tema de la violencia? Es evidente que hay un conocimiento, ¿no? No me quiero meter demasiado en eso porque son temas sensibles que además no manejo, pero digamos que no creo hasta el momento que tengamos los elementos para comparar la violencia a la que hice referencia, que era una violencia intrafamiliar con conocidos del pueblo que por pelear tierras y límites y de dónde acaba tu terreno y caerse a machetazos o incendiar casas, eh, tenga un punto de comparación con el tema de Centroamérica y la violencia en estados con dictaduras. Todavía creo que no hay, bueno, por lo menos yo no tengo ese elemento como para poder decirlo, ¿no? Y Daniel, que dijo, ¿cuándo llegó el adventismo a esta zona? Lo que no tengo claro es si se refiere a Chiapas o a dónde. Más o menos todos, de cualquier modo, son de principios del siglo XX. Sí, 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 casi todo el sureste empezó el trabajo con, bueno, el Instituto Lingüístico de Verano que estuvo metido, estas denominaciones empezaron a llegar. Las fechas exactas no las tengo, pero la doctora Carolina Rivera Farfán tiene un atlas de las religiones en México. Es un libro blanco, así como más hacia alargado, donde ahí trae mucha información de dónde se ubican cada una de las religiones por zonas donde hay más de qué denominación y todo este tipo de información. Pero digamos que este movimiento, recordemos que los expulsados de San Juan Chamula, ¿qué será, colegas? La primera, el primer brote que hubo así, ¿qué fue? ¿70 o 60, algo así? ¿De adventistas? No, 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 de los primeros evangélicos que fueron expulsados de San Juan Chamula. Acordémonos que en San Juan Chamula han habido varios episodios de expulsiones, Sí. pero digamos que así el Digamos, lo paradigmático. grande fue como en 73, 74. Exacto, 70 por ahí. Aunque ya había un cierto conflicto o inconformidad a finales de los 60, Sí. principios de los 70, ¿no? Pero digamos, lo grande, así como el paradigmático, por decir, es justamente que es el que, si no me equivoco, la doctora Gabriela Robledo, ¿no? Es quien Sí. fue, quien ha abordado este tema con mayor amplitud. Sí, a partir de, sí, se consolida más como para decir, ya hay grupos adventistas en esa zona. Yo creo que 60, 50 por ahí, más o menos, sí, Ujú. con mayor presencia. Bueno, muchas gracias. Hay un comentario algo largo de Julio César García Macías. Me parece muy interesante cómo la narrativa del doctor se mueve en los límites, explorando matices que suelen pasar desapercibidos,
Considero que al abordar el tema de las comunidades indígenas, donde en muchos casos los hablantes son pocos y las tradiciones se em, entrelazan con contextos comerciales y políticos, algo importante a señalar es que en la práctica muchas comunidades indígenas también manifiestan aspiraciones globales y en algunos casos recurren al reconocimiento identitario, soy una comunidad indígena, entre paréntesis, como una estrategia para acceder a programas o recursos vinculados a intereses políticos o económicos. Al menos esa es una dinámica que he podido observar de manera directa en mi región, donde la identidad indígena se configura no solo desde la tradición, sino también como una herramienta de negociación y posicionamiento político y económico. Sí, Un sí, comentario. totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas, si no es que con todas. Y es que esa es otra cosa. Estudiar este punto de partida muy antropológico de estudiar al otro como diferente, pero al mismo tiempo tratar de construir discursos académicos donde el otro es diferente a mí porque es indígena y porque va a pensar diferente a mí, también es errado. Pueden tener las mismas aspiraciones que tenemos nosotros, tener mayor poder adquisitivo, poder tener una casa. A mí en Guatemala me decían que ellos pensaban que el paraíso o el cielo estaba conformado con casas de 2 pisos de cristal, con grandes jardines, donde tenían camionetas todoterreno y un montón de pantallas planas. Eso es el cielo para ellos. Eso era lo que me decían que aspiraban y tenían esas aspiraciones. Entonces, es un poco también esta idea como de construir al otro como muy otro y de pronto no es tan otro. O sea, también comparten este tipo de aspiraciones que nosotros podemos tener no siendo indígenas, ¿no? Y me parece que también pasa por ese lado. Y el hecho de que se utilice la identidad para cambiarla de acuerdo a lo que me convenga, pero es que eso pasa todo el rato. Los futbolistas se nacionalizan porque quieren un objetivo. Nosotros nos volvemos esto cuando va, o sea, todo el tiempo lo andamos haciendo, es algo normal. No hay por qué verlo desde estos límites nacionalistas de, no, es que no, o sea, estas cosas no funcionan, ¿no? Como estas ideas patrióticas, ¿no? De que, no, te hiciste mexicano porque te conviene. Pues, todos nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos y se nacionalizan, ¿por qué creen que se nacionalizan? Porque aman solo comer hamburguesas y estar ahí, ¿no? En el Super Bowl, pues no, o sea, también hay una conveniencia y todos tenemos una conveniencia, me parece, ¿no? No sé si respondí o, bueno, sumé al comentario de Julio César, espero que haya sumado a la reflexión. Bueno, ahorita hay una pregunta, una Sí, mano levantada de David sí, Elantra. David. David, adelante. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, no sé si debería intervenir porque Enrique y yo hablamos de esto casi todo el rato. Adelante, todos tienen derecho de voto. Adelante, David. Gracias, doctor. Bueno, Enrique, gracias por la presentación excelente, polémica, y hace reflexionar finalmente qué es lo más importante. Y me parece, y yo creo que ese fue el motivo, ¿no? Un poco de invitarte a dar esta perspectiva de la identidad indígena, saliéndonos de las identidades indígenas, perdón, siempre en plural, saliéndonos de los esencialismos de los que tanto hemos hablado y que tantas veces, pues has mostrado, ¿no? Y demuestras con tus trabajos que los esencialismos quedaron, yo creo que en el pasado, ¿no? Y que quedarse en esa imagen es más un anhelo quizá de los antropólogos que de la realidad etnográfica que observamos, ¿no? Y por Totalmente. supuesto dices, bueno, como antropólogo voy a observar al otro, pero yo creo que, y tratas de construir un otro diferente, pero al final yo creo que como antropólogo debemos pensar un poco al contrario, abandonar esa imagen de lo otro, y sí, es lo otro, pero finalmente los seres humanos somos lo mismo. O sea, precisamente esta dicotomía del humano, ¿no? De la diversidad como una parte de la característica esencial de los seres humanos. ¿No? Entonces, por supuesto que pensar que para poder decir y hablar de mayas tenemos que pensar en un milpero con el tabishaná, con la vestido de manta blanca y haciendo rituales todo el día, pues es error, claro. Yo hablaba en mi presentación el otro día, Enrique, y fíjate que yo creo que esto no lo hemos comentado porque lo descubrí precisamente haciendo una ponencia para los animales
que me pidieron en el coloquio que tuvimos sobre esto que hizo el doctor Fabio y la doctora Vania sobre los vínculos humanimales que hay en varias poblaciones, bueno, desde épocas pasadas. Y me encontré yo con unos datos muy interesantes, Enrique, que deberíamos, y que me han hecho pensar mucho en esto que hablabas tú, de cómo se van redefiniendo las creencias en función de lo que necesitan los seres humanos. Y Sí, en este caso, los mayas peninsulares. Sabes, como, vamos, sabes y lo hemos conversado, y lo comenté aquí también en mi ponencia, que bueno, una de las principales eh, formas que adopta Quisin, el diablo, entre los mayas yucatecos, es un gran toro negro, ¿no? Que llamaban el Huantul, ¿no? El Huantul, el Huantul. Bueno, pues buscando en mis datos de campo, fíjate, Enrique, en esta zona del Camino Real en sí, poblaciones, lo encontré y lo documenté en Tancuché, en Santa Cruz y Nunquini, donde estuviste tú trabajando precisamente en sí. este trabajo endobotánico. Bueno, me encontré, no me quiero quedar, no quiero engañar, pero sin buscar mucho, porque me apremiaba a hacer la ponencia, 8 relatos. Claro que yo registraba porque estaba buscando al diablo y preguntaba por Guantul, por el toro negro, y me encontré literalmente con por lo menos 8, y seguramente voy a encontrar más, relatos en los que dicen sí, Guantul, y hablan de el dueño del ganado. Ok, Ah, le dije, no, dueño del ganado, no, 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 el diablo. No, 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 es un toro negro, es de viento, pero está en los corrales y protege al ganado. Si lo ves, tu ganado se va a curar. Si tú lo ves y cuentan historias, ya ves que yo trabajo con géneros narrativos, había historias pasadas en los que el toro este negro se aparece en lugares donde se está sacrificando demasiado ganado para que no se sacrifique. Es decir, lo que era una representación del diablo en esta zona que es incipientemente, no ganadera, pero sí se ha dado una ganadería de subsistencia en la que muchas familias optan por tener cabezas de ganado. Esta imagen que era esencialmente negativa se ha reconvertido en un dueño que protege al ganado. Y por tanto, como protege al ganado y ya muchas familias tienen ganado, ya no es necesariamente malo, sino que también ahora tiene características benéficas en tanto que es dueño y protector de los ganados. Entonces, bueno, se me hizo un sí, ejemplo sí, no, interesante para sacar aquí y pensar en estas to- evoluciones, reconfiguraciones y transformaciones directamente de creencias pensamos que son inamovibles y siempre que van a estar ahí, y resulta que no, claro. no, totalmente. Y de hecho, ese es otro tema, cómo las creencias se pueden traer, creencias que se han olvidado. En Guatemala, por ejemplo, el papel de los sacerdotes tradicionales estaba totalmente olvidado después de la guerra, totalmente desplazado por los profesores. Los líderes, digamos, morales eran o los profesores o los líderes católicos o los pastores protestantes. Sin embargo, cuando empiezan estas migraciones después de la guerrilla, en la década de los finales de los 90 y los 2000 hacia Estados Unidos de guatemaltecos, vuelve a resurgir el papel del sacerdote tradicional, pero ya no como alguien que hablaba de espíritus, de dueños de las montañas, sino como alguien que ayudaba junto con los otros especialistas rituales también, a que la persona tuviera un buen viaje. Entonces, la migración también hizo que resurgieran este tipo de creencias. Es decir, no solo se van resurgiendo, algunas mueren, pero otras las van incluso adaptando, como en el caso de los choles, al lugar en donde están. Y los mismos yucatecos adaptando cosas de la gente que no es de Yucatán. O sea, y es como decir, que ¿acaso creyeron que no iba a ocurrir? O sea, al contrario, ¿no? Y me parece a mí que justo en las zonas rurales, en el campo, en zonas donde se habla más el maya yucateco, o donde están estos grupos, me parece que son incluso más flexibles de lo que nosotros podemos ser, de lo que consideramos una identidad de Estado, una identidad regional, una identidad del yucateco. Es que el yucateco es así, el de Mérida es así. La gente que habla lenguas, digamos, mayances o indoamericanas, son mucho más flexibles y mucho más adaptables, no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, Y, me parece que sí, que va por ahí. bueno, y una de las cosas que más me impactó, lo voy a poner como anécdota personal, cuando llegaba yo a las poblaciones mayas al principio, que claro, uno
buscando este canon mesoamericano, que luego nos enseñó Pedro que no siempre era así, pero Sí, viniendo de España, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Pues sí, Enrique cómo fue no. de las creo que fue la cuarta, quinta persona que conocí cuando vine de España hace 20 años. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a una comunidad y uno de los eventos grandes de la fiesta del Santo, de los días de celebración del Santo, era el partido de béisbol. Y digo, oiga, pero vamos a Sí, ver, ¿qué es eso? ¿No? O totalmente. sea, aquí en Yucatán, digo yo, no, Sí, no, yo quiero santos, saumerios, yo quiero rituales, yo, no, ya fue lo del santo, ahora vamos todos al campo de béisbol. sí, Bueno, lo que está diciendo Enrique, Yucatán, en todos los pueblos de la península de Yucatán, y lo digo porque hoy empiezan los playoffs de la serie de la Liga Americana, un montón de gente en pueblos mayas de Yucatán se van a sentar hoy en la televisión a ver a los Dodgers, totalmente. a ver juegos de la Liga Americana y cuando hay béisbol en el pueblo van todos a ver. En Yucatán todo pueblo tiene una cancha de béisbol, o sea, es así. Y se considera algo que es propio de los yucatecos, o sea, es como tradicional, te dicen tradicional, tradicional, el béisbol. te dicen. Claro. Sí. No, sí, toda la razón, David, sí. Bueno, Enrique, pues muchas gracias y Gracias, gracias, vamos, David. que Un gusto. Muchas gracias a los dos. No sé, ¿hay más preguntas de algunas de las personas de los escuchas aquí? Yo en el chat, ahorita ya no veo más intervenciones. Ahí Blanca Mónica nuevamente. A ver, adelante, Blanca. Ay, disculpe la insistencia, es que No te preocupes. me parece muy interesante lo que nos está compartiendo el doctor Enrique Rodríguez. Y es que precisamente, como le comentaba, yo tuve como bueno, ciertas discrepancias en el doctorado porque yo estudié San Simón, pero siempre lo definí como San Simón, el mestizo, no el que esté vinculado a todo lo que se construyó en la zona Sutujil de Santiago Atitlán, ¿no? Yo siempre me desmarqué un poco de eso y yo trabajaba más bien con brujos que no se adscribían a ningún grupo indígena guatemalteco y que yo más bien encontraba una tensión entre cómo se reproducía el culto desde lo que se concibe como el Rilajmam o Mashimón y San Simón. Y bueno, fue un poco es interesante. De hecho, yo creo que de ahí nació la pregunta de investigación, porque varios compañeros del doctorado me decían, es que San Simón, el mestizo no existe. Eso no existe, es el Relajmam, es Mashimón. Pero yo decía, bueno, pues, es que no es que yo quiera inventármelo, ¿no? Fui a las cofradías, incluso a la de Chimaltenango, a la de Quetzaltenango, y evidentemente, pues las cofradías son indígenas, pero también había una reproducción del culto que no tenía nada que ver con lo indígena, ¿no? Entonces, fue bien interesante ver, y por eso me quedé pensando mucho en lo que usted decía, que efectivamente también los mestizos pueden ser los negados en ciertos contextos académicos, ¿no? O sea, no hay un diálogo con el mestizo, ¿no? Y bueno, yo lo sentí así, sobre todo cuando presenté incluso la tesis, ¿no? O sea, estoy hablando de este santo que no tiene nada que ver con, bueno, obviamente hay una interacción, ¿no? Por supuesto que San Simón tiene una interacción con los grupos mayenses, pero la mayor parte de las personas que lo reproduce con las que yo trabajé son mestizas y tenían esas tensiones muy fuertes con los grupos mayenses de Guatemala, ¿no? Entonces, a mí me parece también, pues no sé, como interesante replantear esta parte que usted dice, ¿no? Como hace rato lo mencionó, ¿no? Los mestizos, pues a lo mejor no somos sujetos de investigación, pero es bien interesante incluso ver que pues formemos parte de toda una escenografía ritual, ¿no? No sé, era solo lo Sí, que sí, quería no, no, mencionar. te agradezco mucho la intervención. Efectivamente, sí, hay un tema ahí con el rollo. Los mestizos aparecen, pero siempre aparecen en contextos de conflictos interétnicos, aparecen, son un personaje que deambula ahí las investigaciones. No, no, no está muy clara esta idea, ¿no? Como que sirve para marcar un referente de dónde está lo indígena y lo no indígena. Para otras partes sí existen ciertas formas de denominarlo, pero digamos que en general no se hace, no se hace caso de esto y se tiende a privilegiar lo que creemos que es perteneciente a lo indígena, ¿no? Me parece. A Sí, ver, David. David, adelante. No, en este sentido, pues yo creo que más peleas que Enrique no ha tenido nadie con mesoamericanos, así que Blanca se puede sentir tranquila, ¿no? Con que discrepaba con los de mesoamericanos, pues yo creo que más que Enrique nadie discrepa.
Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Enrique, pero es que discutir si la creencia en una entidad sagrada es indígena, es mestiza o es española es absurdo. La creencia es Sí, de quien la tiene. O sea, vamos a ver, es como si yo digo, la creencia de San Diego de Alcalá es de Nunquini. Ah, bueno. Y los que viven en Alcalá de Henares, en Madrid, claro, y creen en claro. San Diego, no, no. Entonces, pues hombre, obviamente son, la creencia es de quien la tiene, y puede ser una creencia indígena, una creencia mestiza y una creencia española. Y no hay contradicción, sino al contrario, es una apertura. Otra cosa es como cada uno imagina esa creencia, imagina y delinea, e interactúa con la entidad sagrada, pero por supuesto, pueden ser mestizas e indígenas. No entiendo la problemática con Mashimón y la verdad no sé cómo lo ves tú, Enrique, pero vamos. Yo creo que eso tiene que ver con la recepción, si bien entendí lo que dijo Blanca, es que el problema era con cómo, y eso sí que existe, es decir, cómo te reciben los lectores tus trabajos cuando los entregas. Eso me pasó a mí un montón de veces y ni qué decir cuando es dictaminado el trabajo. Yo creo que a eso se refería. Es decir, uno no ve el problema, sino el problema aparece cuando uno lo entrega a su par o a alguien que lea y bien sea en un ámbito escolar. Por ejemplo, que yo estudié la maestría en el Colegio de Michoacán, cuando yo decía que el término de maya, perdón, el término sí, de indio, de ladino, en Yucatán no existe, que aquí lo que existe son mestizas y que las mestizas son indígenas. Les volaba la cabeza y me decían, no, no puede ser, no te creemos. Pues, ¿cómo no van a creer? En Yucatán, si tú dices, vino una señora a venderme naranjas? ¿Y quién era? Era una mestiza. Te están diciendo que era una indígena. Y eso era difícil que me lo entendieran en el Colmich, ¿no? Era cosa que llevaba mucho debate, tuve que llevar muchas lecturas, cuestiones de identidad y cosas para mostrar y decir, bueno, esto es no nada más lo que se ha investigado, es que esto existe. Las categorías étnicas en Yucatán van por otro rumbo, o sea, van por otro lado, ¿no? Y me parece que ese es el tema, ¿no? Cómo a la hora de ponerlo, por eso hablaba yo cuando decimos las fronteras, desde el momento que hablamos de que hay un área maya, de que hay un área chol, de que hay un área celtal y que esto se presenta como el área por excelencia inamovible, ahí estamos en una metodológicamente entrando en una contradicción. O sea, es un choque brutal de trenes entre el esencialismo y el constructivismo, ¿no? Pues es que esencialmente las áreas, con perdón, pero las áreas culturales son arqueológicas, porque están ahí, no se mueven, son Sí, los restos arqueológicos que para no se van eso. a mover, Por pero eso la... decía yo, para la arqueología le sirve, si Claro, acaso a la historia que le interese retomar claro. eso, pero lingüística y antropológicamente no se puede seguir hablando en esos términos. Y hoy por hoy todavía hay dictámenes que te llegan con, defíneme el área maya, ¿dónde está tu área maya? Y yo, que no hay área maya, que no hay frontera. Culturalmente es hasta contraintuitivo hablar de fronteras. La cultura no tiene fronteras, se brinca de un lado para otro, va y regresa. Ujú. Todo esto que estamos hablando está impregnado también, lo estamos dejando de lado, insisto, de cosas de Guatemala, que pasan a Chiapas, que llegan a Yucatán y que van para allá y que regresan, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy pertinente recalcar que esto lo que trató, más allá de tener el ejemplo concreto de mi investigación, lo que trato es de amoldarlo al tema de este diplomado, que es las relaciones transfronterizas, cómo se construyen, cómo se va dando esta transformación de creencias, de posiciones o posturas políticas que van más allá de todo. O sea, ahora que he estado pendiente también de los evangélicos en un futuro, espero escribir algo, si la cuestión política me deja, espero escribir algo sobre evangélicos en Cuba. Justo se están reuniendo para querían tener no sé cuántas horas de ayuno las iglesias evangélicas en Cuba contra la dictadura o lo que ellos llaman la dictadura, pero también en el paquete de la oración se iba a favor de Israel y a favor de tal. Y Todo. digo, es que esto es surreal. O sea, tenemos a un país que históricamente ha sido socialista, que ahora a través de la conversión a grupos evangélicos, justamente están tomando la postura totalmente contraria, ya en el extremo porque vale, o sea,
Pues sí, estoy de acuerdo que se rebelen contra un gobierno dictatorial. Está bien, estoy de acuerdo. Pero ya cuando tú dices la ideología a través de la religión mutó y además se va porque piden, se conectan con otras iglesias de Centroamérica, incluso con gente de España, y se están conectando para hacer esas oraciones masivas y ayunos masivos. Y entonces uno dice, bueno, aquí es importante justo tener estos diálogos como los que estamos teniendo ahora para dejar más en claro de lo que ya estaba, que si hoy en día lo de las fronteras geopolíticas y territoriales están en discusión y en disputa, también me parece que debemos entender que a nivel de cultura, a nivel de lengua, a nivel de costumbres, no existen tales, ¿no? Me parece. ¿No? Muchísimas gracias, doctor Enrique. Gracias a Y ustedes. que no hay más comentarios, así que muchísimas gracias por haber puesto sobre la mesa lo cuestionable, lo, pues, hasta cierto punto borrado de los conceptos de identidad indígena, de las fronteras culturales, ¿no? Etcétera. Esto creo que nos va a ayudar mucho en las siguientes sesiones, no solo de este módulo, sino también en lo que se va viendo en los demás módulos. Así que muchísimas gracias a los dos. A usted, doctor Enrique Rodríguez Palam, y al doctor David Del Ángel, por esta sesión. No me queda más. Ups, ahí hay un comentario ahorita de Omar Vargas. Bueno, vamos a Una tomarlo, pregunta. ya tenemos un poco de tiempo. Muchas gracias por la presentación, doctor Enrique. Concuerdo con lo Gracias. planteado. Para abonar al debate, me gustaría si nos puede comentar cómo afrontar los retos metodológicos de hacer etnografía con pueblos que se mueven y sin fronteras. Es decir, cómo aproximamos estas realidades de pueblos migrantes. Órale, ahí sí creo que ya vamos a rebasar el tiempo, pero usted haga un intento, doctor Enrique. A ver. Bueno, hay una teoría que habla, digo, a ver, quiero nada más dejar algo muy claro antes de despedirme y de que ya cerremos, que esto lo presenté y por supuesto que esto tiene limitantes de tiempo y espacio. Desafortunadamente no hay el espacio, pero sí dejar en claro que aunque yo traté de soltar cómo veo yo la cosa y cuál es mi postura y cuáles son las partes que yo creo que hay que poner sobre la mesa, esto evidentemente amerita de mucha más discusión, mucha más reflexión. No es algo que si lo dije ya se resolvió para nada. Es abrir, empezar a abrir el camino a este tipo de charlas y de visiones y de discusiones. Y lo otro de cómo afrontar los retos etnográficos, etnológicos para los pueblos que se mueven, existe esta postura de la etnografía multisituada que no sé si resuelva, pero creo que por lo menos sirve para poder decir que uno estuvo ha estado en muchos lugares, ¿no? Teoría de la etnografía multisituada, ¿no? O la etnografía multisituada, que puede servir. Pues muchísimas gracias de nuevo. Entonces, solo me queda, digamos, anunciar ya la siguiente sesión, la Gracias. sesión séptima del segundo módulo, Gracias, Omar. que se llama Turismo Comunitario y Pueblo Maya, Identidades, Gobernanza y Conservación, sí, conservación en Yucatán. Y lo presentará el próximo 2 de octubre ya el doctor Yacir y Jesús Rodríguez Martínez de la ENES de Mérida. Así que estén atentos para el próximo jueves a la Gracias, Leandro. siguiente sesión. Así que, sin más, muchas gracias a todos los presentes, a ustedes, los ponentes, y nos vemos en 2 días. Muchas gracias a Gracias, Muy todos. buenas gracias Muchas a tardes. todos gracias. ustedes. Gracias por la oportunidad. Buenas Los tardes, organizadores y doctor todo. Enrique. Hasta luego. Gracias, doctor Gracias. Enrique. Gracias, hasta luego. Muy Gracias a amable, todos. doctor.